Soy una chica de 17 años, y soy muy fanática de Nintendo, amo coleccionar y jugar sus juegos, especialmente los juegos clásicos. La Nintendo 64 siempre fue mi consola preferida, por lo que siempre le andaba comprando algún juego nuevo, el cual viciaba durante noches enteras. Hace un tiempo, estaba muy interesada en conseguir un juego, el Super Smash Bros. Para la Nintendo 64 porque, dado que ya tenía el Super Smash de GameCube, de Wii y de 3DS, pensé que sería genial completar la colección con la primera entrega del juego. Un día que iba caminando por la calle, me choqué con una tienda de videojuegos que nunca había visto, parecía que tenía algunos clásicos así que decidí entrar. Tenía razón, la tienda está llena de cartuchos para NES, SNES, Game Boy, Sega y varias otras consolas antiguas. Le pregunté al encargado si tenía algo de N64 y me dijo que sí, sacando una caja llena de juegos de debajo del mostrador. Yo la empecé a mirar felizmente, tenía un montón de juegos que yo ya tenía, el Super Mario 64, el Kirby de Crystal Hearts, el Pokémon Stadium y los dos Zeldas que hay para esta consola, entre otros. Un poco desilusionada estaba a punto de devolverle la caja al encargado, pero vi que en el fondo de esta, debajo de los otros juegos, había otro cartucho que no había visto, lo agarré para ver qué era y vi que no tenía etiqueta, era solo el cartucho por lo que no sabía qué juego era. Procedí a preguntarle al encargado si tenía idea de qué juego era este y me dijo que era el Super Smash, y que estaba a mitad de precio por no poseer la etiqueta. Una parte de mí me dijo que no lo compre, debería haber hecho eso, ya que, al ser coleccionista, sin la etiqueta no sería lo mismo, pero las ganas de jugarlo fueron más grandes y terminé comprándolo, gravísimo error. Llegué a mi casa muy feliz, no podía esperar para probarlo, así que tiré mi mochila en el sofá y puse el juego en mi N64 y la prendí sin siquiera soplarlo o limpiarlo antes, cosa que suele ser muy necesaria cuando se trata de un juego clásico R. Para mi asombro, ni bien prendí la consola ya podía ver el logo de la Nintendo 64 brillando ante mí, lo que me emocionó más todavía, el juego funcionaba perfecto. No podía esperar, quería jugar, así que decidí saltarme la escena principal y el tutorial que se muestra al principio de cómo jugar y me fui directo al juego. Estuve jugando toda la noche y conseguí desbloquear muchas cosas y completar el modo Smash con todos los personajes que tenía disponibles, luego comencé a desbloquear personajes, ahí es cuando todo se comenzó a tornar raro. Había desbloqueado ya a algunos personajes, pero mi objetivo era Luigi, ya que siempre fue mi personaje preferido de Mario y le tengo como un cariño especial. Cuando finalmente el juego me avisó que tenía un nuevo personaje disponible y vi la silueta de Luigi me emocioné un montón, pero luego vi atentamente la figura de Luigi que el juego me estaba mostrando y digamos que esta no se veía normal, sino que se veía en blanco y negro. Al inicio esto me pareció raro, porque normalmente estas cosas se mostraban en color, pero pensé que fue un simple error del juego y accedí a la pelea. El escenario era el castillo de Peach, y se veía normal. Aparecí yo, que usaba a Link, sí, estoy enamorada de Link y lo admito, y luego apareció Luigi que salía de una tubería igual que Mario, pero la tubería no se veía normal, tenía manchas rojas. No le presté mucha atención a esto tampoco en un principio, pero cuando vi a Luigi sí me asusté un poco. Luigi estaba muy pálido, sé que es más pálido que Mario porque vi fotos, pero en este caso estaba demasiado pálido, su piel era totalmente blanca, su cara tenía un mal aspecto, tenía lo que parecían ojeras, no olviden los gráficos de la consola, y una expresión que parecía ser de cansancio extremo o dolor. Además lucía un poco más flaco de lo habitual. Lo que más me impactó de esto fue que su ropa tenía manchas de algo que parecía sangre por todos lados. Estaba tan impactada por cómo se veía Luigi que no fue hasta unos minutos después que noté dos cosas que tampoco eran normales. Una, que Luigi no venía hacia mí para pelear como normalmente hacen los personajes desbloqueables y dos, que su porcentaje, en vez de estar en 0% como en el inicio de las peleas estaba en 900%. En este momento ya no sabía si era todo un error de un cariño especial. Cuando finalmente el juego me avisó que tenía un nuevo personaje disponible y vi la silueta de Luigi me emocioné un montón, pero luego vi atentamente la figura de Luigi que el juego me estaba mostrando y digamos que esta no se veía normal, sino que se veía en blanco y negro. Al inicio esto me pareció raro, porque normalmente estas cosas se mostraban en color, pero pensé que fue un simple error del juego y accedí a la pelea. El escenario era el castillo de Peach, y se veía normal.
Aparecí yo, que usaba a Link. Sí, estoy enamorada de Link y lo admito, y luego apareció Luigi que salía de una tubería igual que Mario, pero la tubería no se veía normal, tenía manchas rojas. No le presté mucha atención a esto tampoco en un principio, pero cuando vi a Luigi sí me asusté un poco. Luigi estaba muy pálido, sé que es más pálido que Mario porque vi fotos, pero en este caso estaba demasiado pálido, su piel era totalmente blanca, su cara tenía un mal aspecto, tenía lo que parecían ojeras, no olviden los gráficos de la consola, y una expresión que parecía ser de cansancio extremo o dolor. Además lucía un poco más flaco de lo habitual. Lo que más me impactó de esto fue que su ropa tenía manchas de algo que parecía sangre por todos lados. Estaba tan impactada por cómo se veía Luigi que no fue hasta unos minutos después que noté dos cosas que tampoco eran normales. Una, que Luigi no venía hacia mí para pelear como normalmente hacen los personajes desbloqueables y dos, que su porcentaje, en vez de estar en 0% como en el inicio de las peleas estaba en 900%. En este momento ya no sabía si era todo un error del juego o era una coque. Como no sabía qué hacer, procedí a golpear a Luigi, con una sola vez bastó, ya que su porcentaje era de 900%, lo eliminé y supuestamente también lo había desbloqueado, otro grave error. Volví a la pantalla de selección de personajes y mi vista se centró en donde estaba ubicado Luigi y se veía lo mismo que antes de que comience la pelea, en blanco y negro. A todo esto ya eran las 3 am, por lo que decidí irme a dormir. Al día siguiente me desperté y desayuné tranquilamente, y luego de esto seguí jugando al Super Smash, mi mente había olvidado eso que había visto anoche. Otra vez me salté la escena del inicio y el tutorial y fui a la pantalla de selección de personaje, y ahí estaba el Luigi en blanco y negro, lo recordé todo en ese momento pero la curiosidad me mataba, había visto muchos juegos con errores y muchos de estos llamados creepypastas en los que los juegos tenían algún tipo de maldición y ese tipo de cosas, necesitaba probar a Luigi, así que puse el cursor sobre él y le di a la, y luego a Start, empezando así la partida. Luigi se mostraba igual que cuando había peleado contra él por primera vez, pero había un detalle diferente esta vez, se veía transparentoso, el fondo se veía a través de él, como si fuera un fantasma. Esto no me llamó mucho la atención hasta que intenté moverlo, Luigi no caminaba sino que parecía que flotaba sobre el suelo, dado que se movía pero sin mover sus pies. Cuando intenté pegarle a Link, el primer oponente del juego, no pude, sino que lo atravesé, intenté otra y otra vez pero simplemente no podía pegarle. Por otra parte Link se veía confundido, como si notara que